Este tutorial ilustrará cómo configurar un modelo para un análisis de espectro y respuesta en ETAPS. Sin embargo, antes de hacer esto, analicemos qué es un análisis de espectro y respuesta. Los análisis de espectro y respuesta se utilizan normalmente para realizar análisis sísmicos. El análisis de espectro y respuesta calcula los valores máximos de respuesta en cada modo de la estructura a partir de una curva de espectro y luego combina esta respuesta usando la superposición modal. Este espectro de entrada puede ser para un espectro suave, como el código, que se usa para describir un rango de terremotos, espectros para un terremoto específico. Las curvas de espectro clasifican el periodo en el eje horizontal y la aceleración en el eje vertical, y puede consistir en clasificar el periodo del eje horizontal y la aceleración del eje vertical. Puede consistir en múltiples curvas para diferentes niveles de amortiguación. Un análisis de espectro y respuesta busca determinar la respuesta máxima probable de la estructura cuando se somete a una pseudoaceleración de una curva de espectro y respuesta. Una manera fácil de idealizar una curva de espectro y respuesta es la siguiente. Una serie completa de osciladores de un solo grado de libertad a un nivel de amortiguamiento dado se someten a un análisis de historial de tiempo. Los valores de desplazamiento relativo máximos de cada oscilador se determinan y luego se convierten en aceleración pseudoespectral PSA, multiplicando por la frecuencia natural al cuadrado. Luego, estos puntos se trazan en la ordenada en función del periodo de oscilador en la abscisa. Y la conexión de estos puntos conduce a una curva de espectro y respuesta para una amortiguación determinada. Nuestro ejemplo aquí en una única amortiguación, digamos que en 5% de las críticas, pero se podrían generar diferentes curvas para diferentes niveles de amortiguación. Esta curva representa entrada sísmica. El análisis de espectro y respuesta se basa en la superposición modal. Se calculan los modos de estructura y, a continuación, se determina la correspondiente aceleración pseudoespectral para cada modo a partir de la curva del espectro de respuesta, que coinciden en el amortiguamiento del modo, convirtiendo en la aceleración pseudoespectral, y luego el uso de la forma junto al factor de participación modal. Las fuerzas y las tensiones también se pueden determinar para cada modo. Sin embargo, una respuesta de construcción no se compone de un solo modo, sino la respuesta de muchos modos, pero lo que la respuesta de diferentes modos debe combinarse. Una forma podría ser simplemente sumar las respuestas en forma absoluta. Esto no es muy realista, ya que asume que todos los modos alcanzan su punto máximo al mismo tiempo y dirección. Una forma más común es combinar los modos utilizando algún tipo de suma de raíz cuadrada de los cuadrados, un enfoque más estadístico si se lo desea. Sin embargo, la cuadratura de la estructura significa que los resultados informados siempre serán positivos, por lo que es importante entender que estos resultados también pueden ir a los valores negativos. Además, no hay correspondencia entre las cantidades de respuesta, como en un análisis historial de tiempo. Habiendo explicado un poco antecedentes, comencemos nuestro análisis. Nuestro modelo consistirá en un edificio de concreto simple de 2 pisos, vano a vano. Comenzamos por determinar los modos que utilizarán. Para esto debe usarse el comando definir casos modales. Para nuestro caso modal podemos utilizar los modos propios clásicos, que son los modos de vibración libre, a los modos Ritz, que son vectores dependientes de la carga. Los vectores Ritz a menudo son una mejor opción cuando se realiza una superposición modal, pero para este ejemplo nos mantendremos al margen. Usaremos la fuente de la masa predeterminada, que en este caso es simplemente la masa de la estructura, aunque podrían definirse otras fuentes de masa. Aquí
ETABS también permite la rigidez utilizada en la generación de los modos sea modificada por delta o un análisis no lineal. También podríamos pedir al programa que determine los modos de corrección estática que pueden ser importantes para los soportes de modelos muy rígidos. A veces se denominan modos de masa faltantes. Solo tendrá 3 grados de libertad masiva por piso, 2 traslaciones y 1 rotativo. Por lo tanto, 6 modos deberán ser adecuados para capturar la respuesta que nos interesa, de modo que el valor predeterminado de 12 sea correcto. También podríamos ajustar el rango de la frecuencia que se buscarán usando los parámetros de cambio y corte. Esto podría ser útil si queremos forzar al programa a buscar modos de construcción que sean de mayor frecuencia, como para hacer coincidir la entrada de una pieza de equipos vibrantes. Sin embargo, debido a que nuestro análisis es para cargas sísmicas, los modos de baja frecuencia son importantes y por lo tanto es apropiado usar los valores predeterminados de 0. Esta tolerancia de convergencia determina qué tan cerca deben estar las iteraciones de valores propios sucesivos. Por último, dejaremos activada la opción de frecuencia automática. A esto a menudo se acelerará la solución y mejorará la precisión. A continuación definiremos el espectro de respuesta de entrada que se utilizará. Tenemos muchos para elegir. Y en este caso utilizaremos la curva ASCE, le daremos en la función el nombre ASCRS. Tenga en cuenta la función de relación de amortiguamiento que identifica el amortiguamiento utilizado para generar esta curva, si este valor es diferente en el uso del amortiguamiento resultante para la construcción. Al 5%, como se muestra aquí. Para la amortiguación modal que estamos usando para nuestro edificio es del 2%. La curva se ampliará para que la respuesta sea mayor con la relación de la amortiguación de la estructura. Para este espectro de respuesta, los parámetros pueden ser definidos por el usuario o determinados automáticamente por el programa en función de la latitud, la longitud o el código postal. Para este ejemplo vamos a utilizar especificado por el usuario ingresando 1.99 y la S1 de 0.65, ajustando la clase del sitio AC, que es para suelos muy densos y roca blanda. Los puntos de la curva se muestran aquí. El periodo se muestra en la abscisa y la aceleración en G unidades. En la ordenada podemos mover el cursor sobre el gráfico para obtener las coordenadas en cualquier punto. Bien. Bueno, a continuación definimos un caso de carga para incluir el análisis de espectro de respuesta. Bueno, llamaremos al nuevo caso RS y seleccionaremos el espectro de respuesta como el tipo. Aplicamos un espectro de respuesta como una aceleración en la dirección U1, utilizando la curva ASCE definida previamente.
A continuación aplicaremos un factor de escala que podría ser convertido en unidades de gramos a pulgadas o aplicar factores de código. Si hacemos clic en la casilla de verificación avanzada, podremos ajustar el ángulo en el que se aplican nuestras funciones. Bien. El análisis utilizará los modos definidos por el caso de modelo y tenemos varias maneras en que podemos combinar los modos para una dirección dada, incluyendo el CQC, la suma de la raíz cuadrada de los cuadrados de la suma en absoluta, la combinación modal general y otras, pero lo haremos usando la combinación cuadrática completa aquí. Ya que estamos aplicando la excitación, es más de una dirección en un solo caso de carga. Necesitamos especificar cómo combinar las respuestas direccionales usando SRSS absoluto de CQC3. Usaremos la suma de la raíz cuadrada de los cuadrados. Los códigos de diseño a menudo requieren que los miembros estén diseñados para el 100% de la carga sísmica en una dirección y cantidad menor, digamos 30 o 40% de la dirección ortogonal. Sin embargo, para hacer esto de manera efectiva, se asume que se conoce la dirección crítica del movimiento del terremoto. Así que en los ejes principales del edificio, lo que generalmente no es el caso. En teoría, para capturar la respuesta máxima en un miembro, los pares de terremotos ortogonales deben rotarse a todos los ángulos posibles en un esfuerzo computacional sustancial. Sin embargo, ETAPS ofrece una mejor manera de usar la misma función en ambas direcciones ortogonales y luego usar SRSS para combinación direccional. El máximo puede capturarse usando solo análisis, y como esta técnica es independiente del sistema de coordenadas, cualquier orientación ortogonal funcionará a la perfección, porque es un error de tiempo. Para la amortiguación tenemos una serie de opciones, pero vamos a usar el valor predeterminado de 5% de amortiguación constante, ya que nuestro modelo utiliza diafragmas rígidos y la mayoría de los códigos requieren que se aplique una torsión accidental al usar diafragmas rígidos. A ambas plantas se aplicará el momento adicional sobre el centro de masa. Bien. Ahora apagaremos las instrucciones y nos preparamos para ejecutar el análisis. Ejecutamos solo los casos modales y de espectro de respuesta. Bien. Cuando se completa el análisis, se muestra el primer modo y el segundo modo es otro modo de traslación. El tercer modo es rotativo. El cuarto y el quinto son ambos traslacionales. Y el sexto es otro modo rotativo.
Ten en cuenta que no hay más de 6 modos, ya que anticipamos 2 pisos con 3 grados masivos de libertad. El caso de carga del espectro de respuesta tiene la siguiente deformación. Es una respuesta única basada en la superposición de los modos. Podemos mostrar las reacciones de la base yendo a la pantalla fuerzas de comandos. Seleccionamos los dos componentes horizontales, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que las fuerzas son simétricas. También podemos ver la salida en forma de tabla, comenzando con desplazamientos de articulaciones. Ten en cuenta que todos los valores son positivos. Esto se debe a que como se combinan los resultados del modelo, volviendo a las tablas, mostraremos las aceleraciones de diafragma importantes para los estudios de ocupantes y equipos. Volviendo a las mesas una vez más, veremos los índices de masa participantes. Las proporciones de masas participantes indican la cantidad de masa que hemos utilizado en nuestro análisis y cuanto más cerca esté la suma, mucho mejor. Hay que tener en cuenta que en nuestro caso, en el último modo, los índices de participación suman 1. Bien, bueno, con esto podemos concluir nuestro tutorial sobre la creación de un espectro de respuesta en etapas. Muchas gracias.